¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde, espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Este video está dedicado para dar introducción a el sistema de Excel. Bien, Excel es un sistema de hoja de cálculo, el cual nos ayuda a mejorar todos los cálculos de contabilidad y de administración. Dentro de este programa nosotros vamos a poder ir diseñando ciertas fórmulas, ciertos parámetros para hacer métricas o para contabilizar ciertas cosas. Bien, este video está dedicado principalmente para dar grandes rasgos de cómo se utiliza, para qué funciona y todo lo que necesitan saber sobre este programa. Bien, dando esta introducción, ustedes podrán observar en la parte superior las pestañas muy similares a Word o PowerPoint previamente vistos. Tiene la pestaña de inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Similar a Word, tienes las opciones que te ofrece estas dos plataformas, que es Word y Excel. En los mismos menús tienes mucha similitud entre su disposición de opciones. Ahorita nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la hoja de cálculo. Bien, para iniciar comento que toda la hoja de cálculo se compone por celdas y columnas. En la parte superior tenemos las columnas foliadas o enumeradas con letras del abecedario. Y con las filas tenemos números, están numeradas, están foliadas por número. Estas columnas y filas hacen intersecciones y en las intersecciones hacen celdas. Esto es una celda, lo que estoy marcando ahorita, estoy moviéndome entre celdas. Cada una de estas celdas tiene un dato específico y un código específico, no hay celdas duplicadas, cada una es única. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, esta celda, y esta celda tiene un nombre. Su nombre de esta celda la podemos combinar con la letra de la columna en donde se está posicionada. En este caso es la G, letra G, combinada con la fila 10 y 14, perdón. Entonces decimos que es la celda G14. Podemos deducirlo de esa forma o de otra manera. Selecciono una celda al azar y en la parte de acá tenemos el nombre de la celda, que es la celda E10. Combinamos la letra de la columna, que es la columna E, con el número de fila, que es la fila 10. Entonces tenemos la celda E10. Bien, una vez realizado esto, en estas celdas nosotros vamos a ir ingresando datos. Para el trabajo final que van a realizar una hoja de cálculo con una tabla de amortización. Es una fórmula matemática muy sencilla con la cual se calculan intereses, es muy utilizada para instituciones bancarias. Obviamente esta tabla de amortización es muy fácil de utilizar siempre y cuando tengamos los conocimientos básicos. Para esta práctica ustedes van a realizar estas fórmulas en las cuales vamos a hacer los cálculos para que ustedes puedan calcular y aproximar intereses, pagos de un préstamo al azar, ¿ok? Para ello, antes de hacer ese trabajo o esa práctica, vamos a ver unos datos previos antes de realizarlo. Ok, para esta práctica nosotros vamos a necesitar previamente tres datos básicos, que son los siguientes. Me voy a posicionar en esta celda. Ustedes lo pueden hacer en cualquier celda, pero debe tener esta estructura. Preferiblemente yo les voy a enviar una plantilla, es decir, el trabajo que ahorita voy a realizar se los voy a enviar para que ustedes puedan terminar toda la programación de esta tabla de amortización. Bien, entonces tal vez ahorita sea un poco complejo porque nunca han escuchado qué es una tabla de amortización. Tal vez no tienen mucha idea de lo que van a realizar, pero bien, yo espero que ustedes puedan ver este video completo para que tengan la idea de cómo realizar la tabla de amortización, para qué sirve y el trabajo final. Bien, entonces quedamos en tres datos. El primer dato que vamos a necesitar es un monto o un capital del préstamo. En este caso vamos a poner
préstamo. El otro dato que necesitamos es la tasa de intereses, entonces vamos a poner intereses. Ok, y el tercer dato que necesitamos es el plazo en el que vamos a pagar este préstamo. Estos son los tres datos básicos que necesitamos, entre otros, por ejemplo, vamos a poner nombre de cliente, nombre cliente. Ok, entonces dejamos estos datos. En la parte superior voy a poner el título de lo que vamos a realizar. Ok, para ello selecciono todas estas celdas de la A1 a la H1 y en el menú de inicio, en la pestaña inicio, dentro de las opciones, vamos a encontrar esta opción que dice combinar y centrar. Esto significa que todas estas celdas que acabo de seleccionar se van a compactar en una sola, o más bien se van a unificar, dando el formato de como si ocupara las de la A a la H. Ok, listo, ya le di combinar y centrar. Y una vez centradas, yo puedo escribir información. Entonces aquí voy a poner el título, que esto es una tabla de amortización. Ok, esto lo podemos modificar similar a como lo hacemos en Word. Podemos ponerlo a la izquierda, centrado o cargado a la derecha. Yo lo voy a dejar centrado y voy a subir un poquito más el tamaño de la letra. Y le voy a poner negritas. Ok, igual a los datos que tenemos aquí, voy a hacerlo en negritas y subir un poquito el tamaño de letra. Aquí, por ejemplo, estoy señalando estas celdas donde modifiqué. Se den cuenta, modifiqué, seleccioné este rango de celdas e hice los cambios. En automático se modificaron a esas celdas seleccionadas. Muy bien. Bien. Ahora vamos con otros datos que necesitamos. Aquí tenemos entonces nombre de cliente. Vamos a abrir esta celda. Estas celdas, cabe mencionar que estas celdas podemos ampliarlas, podemos modificar el ancho o la altura. Vamos a ver. Tiene aquí, por ejemplo, le doy clic derecho a la columna y podemos modificar la anchura de la columna. Por otro lado, la fila también podemos modificarla, pero aquí ya no es anchura, aquí es alto de la fila. Podemos modificar esos datos, ¿okay? Tanto lo ancho como lo alto de cada una de las columnas y filas. Bien, dentro de otros datos que necesitamos, vamos a poner aquí un número consecutivo. Vamos a poner la N de número. Aquí vamos a poner capital. Este es nuestro capital de nuestra deuda. ¿Ok? Posteriormente ponemos aquí nuestro pago, pago a capital. Ok. Posterior voy a ajustar el ancho de la columna porque no cabe pago a capital. Posteriormente pongo, vamos a calcular los intereses. Ok, después de los intereses vamos a hacer el pago mensual, vamos a agregar el IVA de los intereses, y acá vamos a poner aquí un subtotal. Vamos a cambiar subtotal, IVA de los intereses, y aquí igual voy a hacer más amplia la celda F porque no cabe la palabra completa. Entonces selecciono desde arriba y jalo hacia la derecha para poder modificar ese ancho. Bien, finalmente es el pago mensual. Ok. Creo que ya se pueden dar cuenta de cómo va a ir funcionando esto, ¿no? Tenemos el número de pago, nuestro capital total del préstamo, y de aquí vamos a hacer, básicamente estos se le llaman saldos insolutos. Los saldos insolutos es suponiendo que yo le presto dinero a Pedro, no sé, 1,000 pesos, y Pedro me va a pagar en un año. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Básicamente nosotros vamos a dividir esos 1,000 pesos, serían 1,000
entre 12 meses, Pedro tendría que darme 83 pesos con 33 centavos mensualmente, pero obviamente todo tiene un interés, ¿no? Una ganancia para quien presta el dinero. Entonces, justamente lo que vamos a realizar en esta tabla de amortización es eso, calcular cuánto es el total de lo que Pedro me va a pagar. Y bien, para el trabajo final voy a realizar un video más. Por mientras, esta es la introducción de cómo armamos nosotros nuestro formato para realizar esta tabla. A esta tabla nosotros le podemos ir dando color, ¿ok? Podemos, por ejemplo, aquí en la parte superior, en la pestaña de inicio, tenemos colores, entonces aquí nosotros podemos cambiar un poquito, modificar el tono del fondo. Obviamente, por ejemplo, si pongo un color negro, pues las letras se camuflajean en ese tono, entonces podemos cambiar la letra a color blanco para que podamos dar el contraste y podamos leer de manera correcta. Bien, ustedes pueden dar el formato que ustedes quieran siempre y cuando tenga esta disposición de datos. Estos datos que acabo de poner son esenciales e importantes e indispensables para poder realizar este cálculo de una tabla de amortización. Entonces, ustedes pueden dar el formato que ustedes gusten, el color que ustedes gusten, el tipo de letra, tamaño, pero estos datos siempre deben estar dentro de la tabla de amortización, ¿ok? Repito, los datos que debemos tener es nombre del cliente, préstamo, intereses, plazo, y la parte de la tabla debemos tener el número, capital, pago a capital, intereses, subtotal, IVA de los intereses y pago mensual. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la introducción. En un siguiente video voy a explicar la dinámica de cómo se realiza esta tabla de amortización y el resto de los datos. Ok, bueno, eso es todo por el momento. Cuídense mucho. Bye bye.